Todo el mundo recuerda el año 2001 por los trágicos acontecimientos del 11 de septiembre. Pero ese año, además de toda la tensión política y la paranoia, ocurrieron también varios casos que poco a poco se han ido olvidando. Sucesos tan extraños como inquietantes, y en este video repasaremos algunos de ellos. Así que pónganse cómodos y apaguen la luz, porque estos son 7 misterios sin resolver del año 2001. Te recordamos que este contenido lo puedes escuchar también en cualquier plataforma de podcast donde nos encuentras como Mundo Creepy. ¿Qué tal? Buenos días, tardes o noches, los saluda su amigo Nightcrawler Y su amigo Maskedman. Sean bienvenidos a Mundo Creepy. Comenzamos. La desaparición de Chandra Levi. Chandra Levi tenía 24 años cuando desapareció en la primavera del año 2001. Era una joven de Modesto, California, descrita por su entorno como aplicada, ambiciosa y muy orientada a hacer carrera en la administración pública y, de ser posible, en el FBI. Ella además había estudiado periodismo en la San Francisco State University y más tarde cursó un máster en administración pública en la University of Southern California. En el otoño del 2000 se mudó a Washington, D.C. para realizar unas prácticas remuneradas en el Federal Bureau of Prisons en el tramo final de su formación. Su familia dijo que planeaba volver a la costa oeste en mayo del año 2001 para asistir a su ceremonia de graduación. En septiembre del 2000, meses antes de desaparecer, viajó con sus padres a la capital para buscar departamento. El 14 de septiembre empezó su vida allí de una forma bastante estable. El día 23 de abril fue su último día de prácticas en el Bureau of Prisons. Tras esa fecha, dejó mensajes a su casero diciendo que su trabajo había terminado de forma abrupta y que quería marcharse pronto, incluso proponiendo el 5 o el 6 de mayo como fechas para dejar el departamento. La noche del 30 de abril estuvo en un club deportivo donde canceló su membresía y salió después de las 7 p.m. El 1 de mayo, su familia recibió su último correo y la policía describió que pasó la mañana navegando por internet, desconectándose alrededor de la 1 de la tarde. Después de ese rastro digital, su pista se perdió por completo. Ese día, según recordó su padre años después, ella estaba haciendo las maletas en su apartamento cerca de DuPont Circle y parecía lista para regresar a casa. Pero después de ese día, nadie volvió a verla con vida. Varios días después, tras no tener noticias de su hija, su padre reportó la desaparición. Esta demora en las primeras horas y días causó varios problemas con la investigación, y es que había una cámara de seguridad en su edificio que pudo haber mostrado si ella había salido sola o acompañada de alguien ese día, pero los investigadores no llegaron a obtener la cinta antes de que ésta se borrara, pues ésta se sobreescribía cada 7 días. Por si esto fuera poco, al examinar su computadora portátil, un agente sin formación técnica acabó dañando el historial de navegación, cosa que retrasó durante semanas el acceso a una de las pocas pistas verificables sobre cuáles eran sus intenciones. En su apartamento se hallaron identificaciones, tarjetas, objetos personales y equipaje preparado. No había una evidencia de violencia o de una entrada forzada. Y cuando se logró recuperar su historial de búsqueda, los investigadores descubrieron que había buscado información sobre senderos y sobre el Rock Creek Park, un parque de más de 700 hectáreas de bosques, senderos y barrancos que atraviesa varios barrios residenciales. Un lugar que es habitualmente utilizado para caminar, pasear perros o correr. Levi, quien vivía cerca, solía ejercitarse ahí. Mientras la investigación avanzaba, el caso comenzó a volverse mediático debido a la aparición de un hombre importante entre los sospechosos. Se trataba de Gary Condit, un congresista casado y con hijos con quien Chandra, al parecer, sostenía una aventura. De hecho, Linda Samsky, tía de Chandra, dijo estar enterada de esta relación desde el Día de Acción de Gracias del año 2000 y afirmó que su sobrina no solamente llegó a creer que habría un futuro con este congresista, sino que además pensó en algún momento en el matrimonio y en tener hijos con él.
Pero por su parte, Condit negó públicamente haber tenido nada que ver con Chandra y con su desaparición, y en una entrevista televisiva anunció que no tenía información que aportar a la opinión pública. Mientras tanto, la policía buscó en el parque con patrullas, reclutas y unidades caninas, pero no encontraron nada. Un año después, el 22 de mayo de 2002, un hombre que paseaba con su perro encontró un cráneo y huesos en una zona boscosa del parque. Los restos estaban rodeados de ropa e incluso había un pantalón atado con nudos en los extremos. Los análisis posteriores confirmaron que se trataba de Chandra. 6 días después, el médico forense Jonathan L. Arden declaró oficialmente que la muerte era un homicidio, aunque fijó la causa como indeterminada. Los restos no daban suficientes señales anatómicas para poder llegar a concluir una causa exacta. Debido a la evidencia disponible, el principal sospechoso era ahora un hombre llamado Ingmar Guandike, vinculado por un patrón de ataques a mujeres que hacían ejercicio en el parque en el año 2001. Él había sido arrestado por agresiones similares y años después fue acusado formalmente del asesinato de Chandra Levi bajo la teoría de secuestro e intento de robo. En el año 2010 fue declarado culpable y condenado a 60 años de prisión, apoyándose la acusación en la idea de una serie de ataques contra corredoras en la zona. Sin embargo, en el año 2016, la Fiscalía retiró los cargos al concluir que no se podía probar la culpabilidad más allá de toda duda razonable, especialmente sin una confesión verificable, testigos directos o evidencia de ADN, pues todo lo que tenían era un testigo poco fiable, quien decía que Guandike le había confesado el crimen. Así, el caso quedó desestimado sin cerrar la puerta a futuras acusaciones si es que aparecían nuevas pruebas. Pero posteriormente, en el año 2017, Guandike fue deportado a El Salvador. A día de hoy, este caso sigue sin resolverse. Por más que lo negó en un inicio, el congresista Condit sí tuvo de hecho una relación con Chandra, y con el tiempo otras mujeres salieron a declarar que también habían mantenido relaciones con él, describiéndolo como alguien a quien le gustaba la intimidad ruda y también fetichista. Algunas personas creen que él pudo haber sido el responsable de su muerte, ya sea porque Chandra habría intentado dejarlo o tal vez podría haberlo amenazado con revelar esta infidelidad. El punto es que muchos todavía opinan que Condit definitivamente tuvo algo que ver. Él, por su parte, llegó a declarar que Chandra sabía muchas cosas delicadas gracias a su trabajo del FBI y que eso fue lo que realmente la pudo poner en riesgo. De igual manera, la carrera política de este hombre terminó desplomándose por el escándalo, obligándolo a alejarse de la política. Aún así, en el año 2015 publicó el libro Actual Malice, donde expuso su versión sobre el caso de Chandra Levi y el escándalo que destruyó su carrera. En este libro, Condit sostiene que fue injustamente convertido en sospechoso principal por la presión mediática y política, pese a que, según afirma, nunca hubo pruebas que lo vincularan con el crimen. También reconoce ahí que mantuvo una relación sentimental con la mujer, pero insiste en que su desaparición no tuvo nada que ver con él. Después de los ataques del 11 de septiembre, este caso, al igual que muchos otros, fue dejado de lado por los medios y hoy, 25 años después, todavía no ha encontrado una respuesta. La lluvia roja de Kerala. En el verano del 2001, en plena temporada de lluvias en el sur de India, comenzaron a registrarse en distintos puntos del estado de Kerala precipitaciones con una apariencia inusual y bastante inquietante. Los pobladores de distintas zonas estaban conmocionados por el extraño color de la lluvia, pues esta estaba teñida de rojo. Durante semanas, los episodios se repitieron de forma irregular, sin seguir un patrón evidente. Uno de los primeros registros documentados ocurrió el 25 de julio del 2001 en Changanacherry. Personal científico visitó el lugar el 26 de julio para tomar muestras del agua y analizarla. Regresaron de nuevo el día 29 para ampliar su información levantando testimonios de los residentes. Varios habitantes mencionaron haber escuchado un trueno inusualmente fuerte antes de la caída del agua y en algunos casos dijeron haber visto un destello en el cielo. Había incertidumbre por esta lluvia de sangre y los rumores y supersticiones no se hicieron esperar.
Algunos creían que el agua podía haberse contaminado con polvo espacial o con algún tipo de químico que podría ser nocivo para la salud. Se habló de experimentos con armas biológicas, de conspiraciones y hasta de ovnis. Sin embargo, el examen microscópico reveló partículas circulares semejantes a esporas presentes en el agua. Las muestras fueron enviadas al laboratorio de microbiología del Tropical Botanic Garden and Research Institute, donde se logró un crecimiento exitoso en un medio de cultivo para algas. El informe señaló algo importante. En la zona de Changanacherry había muchos líquenes, una especie de cepa natural que crece sobre los árboles, las rocas y los postes. Los científicos tomaron muestras de estos líquenes y las estudiaron por separado. Al hacerlo, obtuvieron algas muy parecidas a las que habían encontrado en el sedimento de la lluvia. Por eso se concluyó que las esporas que colorearon el agua casi seguramente provenían del mismo lugar. Se dijo entonces que el color rojo de la lluvia se debía a organismos vivos muy pequeños, como esporas de algas que forman los líquenes, que estaban presentes en grandes cantidades. Además, se descartó que el color viniera de polvo del espacio, de volcanes o de contaminación química. Aún así, el mismo informe aclaró que el misterio no estaba resuelto del todo. Y es que se sabe que la lluvia fue coloreada de rojo por estas esporas biológicas identificadas. Lo que nunca se ha resuelto es por qué esas esporas se concentraron de ese modo en el agua, ni qué condiciones exactas hicieron posible este fenómeno, justo en ese periodo de tiempo y en ese lugar en específico. El asesinato de Henryk Siwiak. Ya en la primera historia de este video, les hablamos de cómo algunos casos fueron opacados por la estridencia de los atentados ocurridos en ese año, y este, sin duda alguna, es uno de los ejemplos más claros. Henryk Siwiak, nacido en 1955 en Cracovia, Polonia, era un inspector ferroviario y estaba casado, además de tener 2 hijos. Tras perder su empleo cerca del año 2000, viajó a la ciudad de Nueva York para visitar a su hermana Lucina en Queens y decidió permanecer en la ciudad realizando trabajos ocasionales sin un permiso laboral, mientras intentaba aprender inglés y enviaba dinero a su familia que estaba en Polonia. Durante gran parte de 2001, él trabajó en la construcción en el sur de Manhattan, pero la mañana del 11 de septiembre, su lugar de trabajo cerró debido a la evacuación provocada por los atentados en contra del World Trade Center, por lo que cruzó el puente de Brooklyn y regresó a la vivienda de su hermana. Ese mismo día buscó empleo en los anuncios clasificados del periódico polaco Nowy Dziennik y consiguió trabajo en un servicio de limpieza para un supermercado llamado Padmark en el barrio de Farragut en Brooklyn. Acudió a una agencia de empleo en Bay Ridge para completar los trámites y se le indicó que podía comenzar esa misma noche. Más tarde, regresó a Far Rockaway y llamó a su esposa en Polonia para decirle que estaba a salvo tras haber presenciado el impacto de uno de los aviones, y aunque ella le pidió que no saliera considerando la situación peligrosa, él decidió acudir al trabajo de todos modos. Como nunca había estado en ese vecindario, revisó junto a su casera un mapa del metro y concluyeron que debía bajar en la estación Utica Avenue, sin advertir que el supermercado se encontraba casi 5 kilómetros al sur. Para que el supervisor pudiera reconocerlo, informó a la agencia cómo iría vestido y salió con una chaqueta y pantalones de camuflaje, botas negras y una mochila con ropa para cambiarse. Antes de partir, su casera volvió a advertirle que el barrio era peligroso por la noche, especialmente durante ese día. Sin embargo, él mantuvo su decisión. No se sabe qué fue lo que pasó con exactitud, pero poco antes de la medianoche, cerca de las 11:40, residentes de la zona escucharon una discusión seguida de disparos. Siwiak recibió un disparo en un pulmón y, herido, caminó dejando un rastro de sangre hasta la escalinata de una vivienda en Decatur Street, donde tocó el timbre buscando ayuda, pero una inquilina que lo oyó no respondió por el miedo que sentía tras haber escuchado los disparos. Tras esto, descendió las escaleras y cayó boca abajo en la calle. A las 11:42 se realizó una llamada al 911 y la policía junto con una ambulancia llegaron pocos minutos después, declarando que el hombre había muerto en el lugar.
Henryk Ziwiak tuvo la pésima suerte de morir justo aquel día, pues la investigación se vio limitada porque gran parte de los recursos policiales estaban destinados a la respuesta de los atentados. La unidad especializada en escenas del crimen no estaba disponible y la recolección de pruebas fue realizada por un equipo destinado normalmente a delitos no violentos, además de que solo se asignaron hasta 3 agentes para la búsqueda de testigos en lugar de los 9 habituales. En el lugar se recuperaron casquillos de una pistola calibre 40. El arma había sido disparada 7 veces, aunque solo una bala impactó en la víctima, y en su billetera se encontraron $75, lo que indicaba que el robo no había sido el móvil o no se había consumado. Debido a su ropa de camuflaje, a su limitado dominio del inglés y a su acento extranjero, los investigadores consideraron la posibilidad de que el agresor lo hubiera confundido con alguien vinculado a los ataques o directamente con un terrorista, aunque el caso tampoco pudo ser clasificado como un crimen de odio por la falta de pruebas y la ausencia de testigos directos. La familia de Ziwiak sigue todavía esperando una justicia que, lamentablemente, es probable que no llegue. Y la trágica historia de un hombre trabajador que tan solo buscaba sacar adelante a su familia, como tantos otros hacen todos los días, y que encontró la muerte por estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado, quedó eclipsada por los ataques que conmocionaron al mundo ese mismo día. Su muerte ha sido descrita como la de la única persona asesinada en Nueva York el 11 de septiembre del año 2001 que no tenía relación con los atentados. Hola, hacemos una pequeña pausa para recordarte que si estás disfrutando este contenido, también tenemos mucho más en otros canales como Noctámbulos Podcast, donde hablamos de temas paranormales y casos de crimen real. También tenemos Historias de Mundo Creepy, donde contamos los relatos más escalofriantes vividos por nuestra audiencia. Y en Creepypastas de Mundo Creepy narramos historias aterradoras escritas por nosotros. Todo esto disponible en YouTube o también en tu plataforma de podcast favorita. Muchas gracias y continuamos con el contenido. La investigación Ghostbusters. En abril del 2001, un grupo de investigadores quiso comprobar algo muy sencillo. Cuando la gente dice que en un lugar se sienten cosas raras, hay un ambiente pesado o mala vibra, ¿qué significa exactamente? Intentaron medirlo con preguntas claras. ¿En qué parte del lugar ocurría? ¿Con qué frecuencia? ¿Quién lo decía? ¿Y bajo qué circunstancias? Todo siguiendo el método científico. El estudio se llevó a cabo en los Edinburgh Vaults, una serie de habitaciones y túneles subterráneos que está debajo del South Bridge en la ciudad de Edimburgo, en Escocia. El experimento se llevó a cabo con voluntarios reclutados a través del Edinburgh International Science Festival, un gran evento público sobre ciencia que se celebra cada año en Edimburgo. Los participantes entraban en grupos pequeños, pasaban unos 10 minutos en bóvedas asignadas al azar, y luego anotaban si habían sentido algo extraño y si creían que tenía una explicación paranormal. Meses antes se había realizado el mismo experimento en el Hampton Court Palace, un gran palacio histórico cerca de Londres con fama de estar embrujado. También participaron visitantes del público, organizados en sesiones durante 6 días. Los investigadores intentaron controlar posibles influencias. Por ejemplo, en Hampton Court Palace, a algunas personas se les dijo antes del recorrido que en cierto lugar habían aumentado los fenómenos extraños, y a otras se les dijo lo contrario, para ver si las expectativas cambiaban lo que experimentaban. También cuidaron detalles del ambiente como la iluminación baja y pidieron a los participantes que marcaran en planos dónde habían sentido algo. En los Edinburgh Vaults, el diseño incluyó otro control. La persona principal del experimento no sabía cuáles bóvedas tenían fama de estar embrujadas para no influir sin querer en los resultados. Así, intentaban que los datos dependieran solo de lo que reportaba la gente y no de las creencias del propio equipo. Los investigadores encontraron que la gente reportaba más cosas extrañas en las zonas que tenían la fama previa de estar embrujadas, incluso si no sabían de antemano sobre dicha reputación. Por otro lado, también se concluyó que muchas de esas sensaciones podían explicarse por factores como la iluminación
el ambiente o incluso campos magnéticos. Las expectativas y creencias también influían. Si alguien piensa que un sitio es paranormal, es más probable que interprete sus sensaciones como algo sobrenatural. Los resultados se publicaron 2 años después, en el año 2003, en el British Journal of Psychology. Y si bien el estudio no comprobó ni desmintió la existencia de fantasmas o entidades sobrenaturales, no deja de ser sumamente interesante el cómo las experiencias extrañas pudieron medirse y cuantificarse. Este puesto no es un misterio como tal, más bien es una anécdota fascinante de cómo los seres humanos seguimos tratando de resolver aquello que aún no entendemos. La desaparición de Catherine Conard. La noche del 1 de enero del 2001, apenas iniciando el año, en el pequeño municipio de Bergen an der Dum, en el norte de Alemania, una adolescente de 15 años llamada Catherine Conard desapareció sin dejar rastro. Había salido de casa esa tarde diciendo que estaría con su mejor amiga, pero en realidad se dirigía al departamento de su novio Joachim, un hombre casi el doble de mayor que ella, a quien sus padres no conocían. Durante los meses previos, su familia había notado cambios en su conducta. Había discusiones frecuentes y una rebeldía que no era usual en ella. También había desarrollado el hábito de fumar a escondidas. Esa tarde, Catherine llegó al departamento de Joachim y ambos pasaron varias horas juntos viendo videos hasta que comenzaron a discutir. A las 6 de la tarde envió un mensaje a una de sus hermanas diciendo que llegaría a casa entre las 6:30 y las 7. Poco antes de las 7, salió sola del departamento. Fue vista caminando en dirección a la parada del autobús situada cerca de una iglesia. A las 7 en punto, un amigo llamado Martin pasó por el lugar en automóvil y se detuvo para ofrecerle un aventón, cosa que ella rechazó, aparentemente por temor a la forma de conducir de él, pues la carretera se encontraba congelada. Y esta es la última vez que alguien confirmó haberla visto con certeza. A las 7:30 llegó el autobús, pero Catherine ya no estaba ahí. Ningún otro pasajero ni el conductor reportaron haberla visto subir. Los intentos de su familia por contactarla esa noche fueron fracasos totales, y en los días posteriores, su padre creyó que podía tratarse de una fuga voluntaria y viajó a Berlín tras un supuesto avistamiento, pero no encontró nada. Con el tiempo, las autoridades descartaron esa hipótesis y concluyeron que probablemente había sido víctima de un crimen. La investigación se centró en las personas que habían estado en contacto con ella esa tarde. Si bien Joachim declaró que discutieron y que ella se marchó sola después de rechazar dinero para un taxi, varios amigos confirmaron haber recibido mensajes suyos solicitando transporte, aunque ninguno afirmó haberla recogido. Algunos testimonios presentaron inconsistencias en horarios y movimientos, pero no surgieron pruebas suficientes para poder acusar a nadie. En 2002 apareció una posible pista cuando una mujer declaró haber visto a una joven hablando con el conductor de un BMW negro con matrícula de Berlín cerca de una parada de autobús esa misma noche. Sin embargo, no pudo identificar el lugar exacto y tampoco asegurar que se tratara de Catherine, por lo que la pista perdió fuerza rápidamente. 5 años después de esta desaparición, la familia recibió una llamada anónima desde una cabina telefónica en Nuremberg. Una mujer con acento de Europa del Este dijo lo siguiente: «Llamo por tu hermana, la que desapareció. BMW, negro, Hamburgo». Después de eso, colgó. La llamada fue rastreada, pero no se logró identificar a la autora y tampoco establecer una conexión clara con el caso. Años más tarde, en 2017, apareció un grafiti con tiza en la parada donde se vio a Catherine por última vez, con un texto que decía: Catherine Conard fue atada por Bus plus Jagger. El apellido en este grafiti estaba mal escrito y jamás se pudo identificar a quién se referían esos otros nombres, pero tampoco se pudo determinar si se trataba de una pista real o simplemente de una broma de mal gusto. Las teorías sobre lo ocurrido todavía están abiertas. Hay quienes sostienen que aceptó subir al automóvil de alguien conocido y que después de esto fue asesinada, ya sea de forma accidental o intencionalmente. Otras plantean que intentó hacer autostop y fue víctima de un desconocido, o que fue secuestrada y trasladada a otra ciudad, probablemente para una red de tráfico de personas.
En 2018, la policía reabrió el caso, instaló una oficina móvil en la zona y solicitó nuevos testimonios, además de recibir otra llamada anónima con información que no se hizo pública. Pero hasta hoy no se ha encontrado el cuerpo y tampoco se ha identificado a un responsable. Lo único que se sabe con certeza es que en algún momento, entre las 7 y las 7:30 de aquella noche, Catherine Conard desapareció a pocos metros de una parada de autobús en un lugar donde alguien debió ver o escuchar algo, pero nadie lo hizo, o al menos nadie ha salido a contarlo. Las caras del 11S. Existen muchas fotografías y videos de lo ocurrido el 11 de septiembre del 2001. Y de este vasto archivo comenzaron a surgir algunas imágenes que generaron un fenómeno bastante peculiar y también un tanto inquietante. Un gran número de personas dijeron ver caras o figuras aterradoras entre el humo y el fuego de las Torres Gemelas. En octubre del 2001, la revista Time describió como una fotografía distribuida por Associated Press se volvió un tema de conversación recurrente en Internet, porque cientos de personas afirmaban ver el rostro de Satanás en el humo. El texto añadió que la agencia sostuvo que la imagen nunca había sido alterada. Pero esa no fue la única imagen. A partir de ahí, comenzaron a surgir muchas más fotografías del World Trade Center, donde mucha gente veía un rostro, en particular, uno demoníaco. Y de pronto Internet se llenó de cadenas de correos, foros y sitios que compartían las imágenes como prueba de que había algo sobrenatural y malvado ligado a estos ataques. La explicación para muchas otras personas era muy simple: pareidolia, un fenómeno psicológico y de percepción, básicamente eso que nos hace ver animales en las nubes o rostros en objetos cotidianos. De todas formas, y aún con esta simple explicación, muchas personas insisten en que este fenómeno va más allá de la percepción. Que tal vez en aquel momento, donde tanta gente estaba sufriendo, aterrada, contemplando el infierno en la tierra frente a sus ojos, viviendo sus últimos momentos con el más profundo terror, algo maligno se hizo presente, como un morboso espectador, disfrutando de aquel terrible escenario. Si nos vamos a terrenos más conspiranoicos, hay quienes incluso afirman que aquellos ataques pudieron fungir como una especie de mega sacrificio, donde todas esas vidas inocentes sirvieron para alimentar a algo que no es de este mundo. Por supuesto que, como siempre, tú eres quien decide qué creer, si estos rostros son una simple ilusión óptica, o si es que hay algo más ahí, algo que tal vez no estamos listos para entender. Hola, les habla su amigo Maskedman y solo quiero avisar que este último, el séptimo caso de este video, fue duramente censurado por la plataforma de YouTube, que no nos ha permitido publicarlo o monetizar el contenido, por lo que si lo hacemos público aquí en la plataforma, lo más seguro es que no llegue a publicarse a ningún lado, se limite y ni siquiera se enteren de que subimos video. Así que por esta única ocasión vamos a contarles en YouTube solamente 6 casos y el séptimo lo vamos a dejar, así como todo el resto del episodio, sin censura en las plataformas de podcast como Spotify, Amazon Music, Deezer y cualquier otra que sea de su preferencia donde estamos publicando este contenido. Si no saben cómo llegar, nos pueden buscar simplemente como Mundo Creepy o ir al enlace que va a estar fijado en el comentario aquí en la caja de comentarios de YouTube. Muchas gracias, una disculpa enorme, pero queremos que realmente les llegue al menos el resto del contenido y no eliminar por completo el video de su página de inicio, de sus notificaciones o de su barra de recomendados. Gracias, espero que puedan ir a escucharlo por allá. Es un caso muy delicado que ni siquiera puedo dar muchos detalles aquí de él, pero involucra a una persona que no es mayor de edad y a un caso pues bastante aterrador relacionado con esa persona. Gracias y los dejo con la despedida de este video. Cuéntanos qué te parecieron estos 7 casos ocurridos en el año 2001 y déjanos abajo en la caja de comentarios tu opinión o cuál te dio más miedo y cuál conocías. No olvides seguirnos en redes sociales y sin más que decir me despido. Yo soy Nightcrawler. Y yo soy Maskedman. Nos vemos después.